Muy buenas noches, gracias por venir una vez más a este curso. Estamos hablando de los medios de la gracia y hemos tocado, o vamos a tocar, 3 de los medios: oración, palabra y sacramentos. Y en esas clases estamos hablando de los sacramentos. Hay 2, bautismo y Santa Cena. Y aquí está el bosquejo. Vamos a repasar un poquito, hablando de definiciones de los sacramentos. Vamos a estar hablando también de algunas enseñanzas bíblicas acerca de los sacramentos, las similitudes entre la palabra y los sacramentos y las diferencias, y luego vamos a estar hablando de las funciones de la palabra y de los sacramentos, y luego la necesidad o falta de la necesidad de la palabra y los sacramentos, y luego otras enseñanzas bíblicas acerca de los sacramentos como señales y sellos de la gracia. Vamos a tratar de cubrir estas notas o estos puntos esta noche acerca de los sacramentos. Por favor, vamos a empezar con oración. Padre nuestro, damos muchas gracias por esta ocasión en la cual podemos estudiar tu santa palabra. Gracias que siempre nos das lo que necesitamos. Gracias por los medios de la gracia. Gracias por tu palabra y por la revelación de Jesucristo que encontramos en ella. Gracias también por la oración que nos pone en contacto íntimo contigo. Y en esta noche en especial damos gracias por los sacramentos, por el bautismo y por la Santa Cena. Te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a entender los conceptos bíblicos al respecto de estos 2 conceptos, bautismo y Santa Cena. Ayúdame a enseñar guiado por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido esto. Amén. Muy bien, voy a empezar leyendo. Lo que tengo a la mano es un libro bastante famoso o muy conocido. Se llama La Confesión de Fe Westminster. Tiene como 500 años. Es un resumen de las 35 doctrinas principales de la Biblia, más que nada con respecto a nuestra relación con Dios o con la salvación. Pero voy a leer un párrafo nada más para empezar, para refrescar la mente en cuanto a este concepto de lo que es un sacramento. Muy bien, aquí dice: los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él. Y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo. Y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Ya hemos tocado esta definición en otras clases y por eso vamos a seguir adelante con otras enseñanzas bíblicas, ahora tocando similitudes entre la palabra y los sacramentos. Creo que ya tocamos este tema la semana antes o la semana anterior. Similitudes, por supuesto que sí. Estamos hablando de lo que tienen en común palabra y sacramento. Obviamente el autor es el mismo, ¿verdad? Dios inspiró las escrituras, pero también Dios es el autor de los sacramentos. El contenido es lo mismo. ¿Qué es el contenido? Contenido de la palabra y el contenido de los sacramentos. Contenido. ¿Cuál es el mensaje? Es el mismo mensaje, pero ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio y la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, y el verbo evangelizar quiere decir proclamar las buenas nuevas, principalmente las buenas nuevas del reino de Dios. El contenido de la palabra, la Biblia, es el Evangelio, buenas nuevas. El contenido del bautizo y la Santa Cena, Evangelio. Es decir, el contenido es el mismo. Eficacia.
Bueno, también la palabra y los sacramentos tienen cierta eficacia, o es decir, cierta efectividad. Y vamos a meternos un poquito más en esto. Es decir, que los dos son medios de la gracia, o es decir, son instrumentos por medio de los cuales Dios imparte o da u otorga su gracia salvadora. La gracia nos viene a través de la palabra de Dios y también a través de, en otro sentido, pero vamos a estudiar esto esta noche, de los sacramentos a través del bautismo y también la Santa Cena. Y vamos a estar hablando también de las grandes diferencias entre cómo los católicos ven este concepto comparado a cómo los evangélicos ven el mismo concepto de la eficacia de los sacramentos. Muy bien, ahora tocamos las diferencias. Son varias las diferencias. La forma externa entre la palabra y los sacramentos obviamente es diferente. Y la forma de la palabra, ¿qué forma toma la palabra? Bueno, hoy día toma esta forma, ¿verdad? Es un libro. ¿Verdad? La palabra se encuentra en un libro. Estamos hablando de la forma externa de la palabra. Pero ¿cuál es la forma externa de los sacramentos? ¿Qué? Sí, pan y vino, que tenemos agua. Bueno, en cuanto a la palabra tenemos libro. En cuanto a los sacramentos tenemos agua, pan y vino y ceremonia. ¿Ok? Entonces estamos hablando de las diferencias en cuanto a la forma externa. Bueno, conceptos bastante sencillos, pero vale la pena tocarlos. Forma externa, la palabra se encuentra en un libro. Los sacramentos involucran los elementos del agua, el pan, el vino y la ceremonia, pero también se incluye en la administración de los sacramentos, se incluye también la palabra. Estamos hablando de cosas bastante sencillas. Estamos hablando de la forma. ¿En qué forma toma este medio? Bueno, en cuanto a la palabra, toma la forma de un libro. En cuanto a los sacramentos, toma la forma de vino y pan y agua. Y también se incluye la palabra. ¿Recuerdas que, para repetirme un poquito, la semana pasada hablamos de que cuando se predica o se enseña la palabra, para que sea eficaz, necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar presente y tiene que hacer eficaz la palabra. Pero en cuanto a los sacramentos, es igual. Para que los sacramentos sean medio de la gracia o para que impartan la gracia de Dios, también se necesita el Espíritu Santo. Y en este caso, la palabra. Para que sea eficaz la palabra se necesita el Espíritu Santo. Para que sea eficaz el sacramento también se necesita el Espíritu Santo, pero también la palabra. Pero la palabra, para que sea eficaz, no necesita el sacramento. Y por eso, en nuestra tradición como evangélicos, enfatizamos más en la palabra como medio de la gracia. Y vamos a profundizarnos en eso porque vamos a ver que la manera o el medio principal por medio del cual nosotros expandemos el reino es por predicar la palabra. Los sacramentos también tienen su lugar, tienen su buen uso, pero para enfatizar uno de los medios, nosotros en nuestra tradición enfatizamos la palabra. No es decir que los sacramentos no se necesiten, no, pero la palabra no necesita el sacramento para que sea eficaz, pero el sacramento sí necesita la palabra para que sea eficaz. ¿Okay? Es la gran diferencia y vamos a profundizarnos en esto en comparación a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que los sacramentos en sí tienen poder para dar gracia. Y nosotros decimos que no vemos eso en la Biblia. Al contrario, vemos otro énfasis total. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir adelante. Función. Bueno, todavía estamos hablando de la diferencia entre la palabra y los sacramentos.
Y no voy a tomar tiempo para leer todos los textos porque los hemos leído en otras clases. Pero la palabra en sí, usada por el Espíritu Santo, sí tiene la habilidad de producir la fe, ¿verdad? Como Pablo dice en Romanos 10, 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Muy bien, pero en cuanto a los sacramentos, principalmente los sacramentos en el sentido preciso fortalecen la fe. Y vamos a concretarnos en esto a ratito. Los sacramentos principalmente son para la iglesia, son para los creyentes, son para fortalecer como medios de la gracia, son para fortalecer la fe y no para impartir inicialmente la fe, principalmente hablando. Vamos a ver que hay distinciones o hay otras cosas que decir. Pero no vamos al mundo sirviéndoles la Santa Cena. No, vamos al mundo predicando la palabra y después, para fortalecer la fe, la Santa Cena. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, necesidad. La palabra sí, estoy en página 24, tocando ahora la necesidad. La necesidad de la palabra en comparación a la necesidad de los sacramentos. La palabra sí es necesaria para la salvación, de una manera que no lo son los sacramentos. Entonces, siempre usamos la ilustración del ladrón que estaba muriendo en la cruz, que se salvó sin los sacramentos. Entonces, una persona que escucha el Evangelio, el Espíritu Santo usando la palabra enseñada o predicada o leída, el Espíritu Santo puede usar la palabra para producir la fe en esa persona, y esa persona cree en Cristo y es salva, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de bautizarla, bueno, para que sea salva. La persona ya es salva. Sin embargo, nosotros observamos los sacramentos como un acto de obediencia para fortalecer nuestra fe. 2. Las personas pueden ser salvas sin los sacramentos. Y otra vez el mismo texto, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok. Ahora la distinción. Porque anteriormente dijimos que los sacramentos son un sermón actuado que predica el Evangelio en conjunto con la palabra. Es decir, palabra, sacramentos, Espíritu Santo. Y los tres elementos juntos sí predican el Evangelio. Pero una persona podría observar un bautismo o la Santa Cena y llegar a tener fe en Jesús, pero no es su propósito principal. Es decir, una persona no creyente puede observar un bautizo y por observarlo se le revela el Evangelio. Y por observar el bautizo, la persona cree y es salva. Es posible, obviamente es posible, pero no es su propósito principal. El propósito principal del bautismo no es ir bautizando, demostrando el Evangelio para que los no creyentes crean. No es su uso principal. Y a la vez, para que el bautismo llegue a ser útil para impartir fe, también hay que ver palabra. Entonces, la palabra también tiene que estar ahí para exponer, explicar el significado del bautizo. Una persona podría ser salva por los sacramentos porque son palabras visibles. Estoy diciendo nada más que y nada menos que también la palabra es parte de esa presentación del Evangelio. La Sí. conversión de Pablo, eso fue por palabra. Ok. Siempre hay excepciones de la regla, ¿verdad? Hay excepciones a la regla. Estamos hablando de lo que Dios hace ordinariamente. Y la confesión de fe siempre habla
de los medios ordinarios. Ordinariamente, para que una persona llegue a ser salva, ordinariamente Dios usa los medios ordinarios. ¿Y cuáles son? La palabra. La palabra. La palabra. En algunos casos, vemos aún en la Biblia Dios salvando a personas sin este medio ordinario. El apóstol Pablo era fariseo, estudiaba la palabra, entonces tenía mucha palabra, muchísima, quizás más palabra que cualquier otro. Y a la vez había escuchado el sermón de ¿quién? De Esteban. Un sermón fantástico, ¿verdad? Donde Esteban había revisado casi toda la Biblia, exponiendo la gracia de Dios en ese gran sermón. Y bueno, el caso de Abraham, quizás Abraham casi no tenía palabra, pero tenía palabra directa de Dios mismo. Y yo creo que aun con las personas, y hemos también usado otras ilustraciones de personas que han creído sin evangelista cristiano. Algunos musulmanes, por ejemplo, que Dios les reveló a Cristo por medio de sueños. Pero yo digo también que aún en ese sueño o aún en ese encuentro que Abraham tuvo con Dios personalmente y aún en este encuentro que Pablo tuvo con Dios en el camino hacia Damasco, también había palabra. Había palabra en esa experiencia. Pero ordinariamente si nosotros esperamos ver conversiones, ¿qué hacemos? Predicamos la palabra y oramos para que funcione, obre el Espíritu Santo, principalmente. Okay. Ordinariamente usamos los medios ordinarios. Un pasaje que está aquí en Efesios, que dice 1:13, dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la palabra, el evangelio que les trajo la salvación y creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Perfecto, gracias. Muy bien, yo sigo, aquí abajo en página 24, el último párrafo dice, pero la manera más efectiva para predicar a los no creyentes es a través de la palabra. El propósito principal, ordinario, de los sacramentos es fortalecer la fe de los creyentes después de ser convertidos. Ok, si una persona recibe la fe salvadora por medio de los sacramentos, como ya dije, el crédito, entre comillas, no se le da al sacramento por sí solo, sino a la palabra incorporada en el sacramento y que lo acompaña. Página 25 encima. De nuevo, la palabra es necesaria. El sacramento es extremadamente importante, pero no es necesario. Entonces, eso es posible, estoy hablando hipotéticamente, si una persona no comprende y viene con mucha confusión al momento de participar en el sacramento, si sea bautismo o si sea Santa Cena, el Espíritu Santo sí puede usar la combinación de palabra, Espíritu y sacramento para convertirla. Es posible. Entonces, ordinariamente no es el uso. Principalmente el uso del sacramento es fortalecer la fe del creyente. Pero digo que Dios sí podría, a través del sacramento, impartir la fe salvadora. Lo único que estoy diciendo es que es posible que Dios use el sacramento, que también incluye palabra y también está activo el Espíritu. Es posible que Dios use el sacramento para impartir la fe. Pero no es el medio ordinario. Ordinariamente, con los no creyentes, palabra. Con los creyentes, palabra y sacramento, para fortalecer la fe que ya existe por la palabra. Pero también hay que entender y recordar que aún en la administración del sacramento también hay palabra. ¿Ok? Si no, inútil. Palabra, espíritu y elemento. 3 elementos para el uso correcto del sacramento. ¿Ok? De nuevo, la palabra es necesaria. El sacramento es extremadamente importante, pero no es necesario.
Y si tú crees hoy en Cristo y tu bautismo está programado para 3 semanas de hoy, te mueres la próxima semana, ¿sigues siendo salvo? Sí, claro, porque no es esencial. Debemos apurarnos en bautizar a un bebé que está muriendo. Bueno, Calvino dijo que no, es sumamente supersticioso. David Morán diría que está bien, ¿por qué no? Yo lo he hecho. No, personas me han llamado del hospital y yo he ido. Pero yo, en ese caso, no hago nada distinto. Entonces, yo hago todo exactamente como si estuviéramos en la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Qué haría? Palabra, palabra, palabra. Exponer el evangelio. Exponer el pacto, el significado del bautizo. ¿Para qué? Para animar a los padres, porque ellos se preocupan por la salvación de su hijo, pero les animo a no pensar de manera supersticiosa, pero ¿qué hay de malo en compartir en ese momento ese medio, si entendemos que es medio de la gracia? ¿Por qué no? Yo digo que, ¿por qué no? Explicando que no es automático, no es acto supersticioso, y en sí el bebé no se regenera, pero creemos en el pacto, ¿no? Y yo lo he hecho y lo haría de nuevo. Ok, resumen. La palabra y los sacramentos sí tienen el mismo autor y contenido. La palabra y los sacramentos tienen como diferencias formas externas y funciones, y también son diferentes con respecto a la necesidad, porque la palabra sí es necesaria y los sacramentos no. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Página 25, número 3. Los sacramentos son señales y sellos de la salvación. Ok, ayúdame Pedro, por favor, con la lectura. Romanos 4:11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no haya sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Ok, muy bien. En esta sección vamos a estar hablando de los sacramentos, en este caso la circuncisión, que nosotros entendemos que fue convertida en el bautismo. Y vamos a volvernos a tocar un poquito la definición, diciendo que los sacramentos son señales y sellos. Y este es el texto principal donde sacamos esta definición. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, ¿quién? Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Creo que Pablo está tratando de decirles dos cosas a los judíos creyentes. Primero, la importancia relativa o no del sacramento. ¿Qué es su punto? Es posible ser salvo sin los sacramentos. Exactamente. ¿Cuándo experimentó Abraham este don de la justificación? ¿Antes o después? Antes. Antes de ser circuncidado, fue salvada o justificada. Recibió el don de la justicia, como dice Moisés en Génesis 15:6, por creer. Abraham creyó y su fe le fue considerada justicia. No había sido circuncidado, fue circuncidado después. Es decir, que una persona puede ser salva sin ser bautizada o sin participar en ningún sacramento. Pero otro punto sumamente importante es, a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. ¿A quiénes? Los creyentes. A los creyentes que no
eran judíos y que no habían recibido la circuncisión. ¿Y por qué es tan enfático Pablo en decir esto? ¿Qué es su punto principal? Porque querían obligarlos a que se circuncidaran. Sí, exactamente, porque pusieron una importancia extremadamente exagerada en la circuncisión, casi como si fuera el acto de salvación, ¿no? Y obviamente, ¿a dónde vamos? Vamos a criticar la posición de que dice que el sacramento es la totalidad. El sacramento en sí tiene poder para salvar. No, el sacramento no tiene poder para salvar, pero vamos a ver el puesto apropiado del sacramento en la economía de nuestra salvación. Por lo tanto, él, página 26, él, Abraham, es el padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Nuestro enfoque y propósito es la definición de los sacramentos. La circuncisión, por definición, es una señal y un sello de la justicia de la fe o de la justificación. Pablo estaba demostrando que el rito del Antiguo Testamento no está esencialmente diferente del sacramento del Nuevo Testamento, el bautismo. Son esencialmente lo mismo. Ambos comunican la justificación. Bueno, más adelante en otras clases vamos a profundizarnos en las similitudes entre el bautismo y la circuncisión. En mi opinión, por el estudio que yo he conducido, señalan las mismas cosas. Señalan la limpieza del pecado, el perdón de los pecados y la unión con Cristo. Las dos cosas, circuncisión y bautismo. El bautismo reemplazó la circuncisión. Sí. Y Pablo lo dice en Colosenses 2, 11, 12. Vamos a ir allá. Pero la letra B dice, entonces un sacramento es una señal, un sello de algo que Dios piensa hacer. Algo que Dios hace. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque algunos dicen que los sacramentos, o en este caso el bautismo, representan no lo que Dios hace, sino lo que nosotros hacemos. Y en un sentido está ahí, pero no es el enfoque principal. Principalmente es señal. Entonces es una señal de todo lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Bueno, salva, limpia, perdona, justifica, adopta, identifica a personas a Cristo, une a personas, son cosas que Dios hace. Importante esto, el sacramento del bautizo es una señal señalando, apuntando ¿a qué? A lo que Dios hace, a lo que Dios ha prometido hacer y a lo que Él hace en toda su obra salvadora. Todo lo que Cristo hizo se nos aplica. Exactamente. Pero es un enfoque sumamente importante porque en la Iglesia Católica los sacramentos son, no quiero exagerarme, pero para comparar, son señales de lo que la Iglesia hace. Vamos a ir allá, pero son señales de lo que la Iglesia hace, porque los sacramentos son institucionalizados allá y tienen poder inherente para impartir salvación. Vamos a ir allá. Pero nosotros decimos que no, que todo tiene que ver con Dios, son señales de lo que Dios hace. Muy bien, vamos a ver. En este contexto, la señal y sello son esencialmente lo mismo. Hay señales que son meramente letreros, como uno de, no sé lo que existe en tu país, pero en México un stop sign dice alto y en Chile dice pare. No sé lo que dicen en Perú o Venezuela, pero ¿qué dicen? Pare. Pero en México dicen alto. Ok, y por eso puse las dos palabras. Ok, la señal no promete hacer nada. Ok. Sin embargo, en este caso, del letrero, la señal no promete hacer nada. Sin embargo, en el caso de los sacramentos, la señal tiene la función de señalar y también sellar. El sello que sirve, escúchame bien,
El sello que sirve para sellar también señala, apunta hacia y simboliza lo que está prometido. En la circuncisión, la purificación y el perdón se promete. Es decir, el sacramento hace las dos cosas. Apunta, pero ¿apunta a qué? Exactamente. Y también sella. Apunta y sella. ¿Y qué significa esa parte? ¿Qué significa sellar? Bueno, este profesor usó varias palabras. Es un sello en el sentido de un compromiso, una garantía. Dios está haciendo un compromiso, pero generalmente hablando, Dios insiste o insistió en el Antiguo Testamento que la señal y sello se pusiera también en el hijo de la edad de 8 días. ¿Por qué? Porque Dios estaba prometiendo hacer que explícitamente, ¿qué estaba prometiendo? Dios. Dios está prometiendo, primero que nada, fidelidad a su pueblo. Fidelidad a toda la familia. Fidelidad generación tras generación, tras generación, tras generación. Es lo que Dios está prometiendo. Dios está diciendo, ese es mi pueblo y mi pueblo consiste de familias. Soy un Dios de familia. Yo obro a través de familias. Yo obro de otras maneras, pero mi pacto principalmente es para la familia y para las siguientes generaciones de esa familia. Entonces, por eso nosotros, creyendo en Dios, y Pedro predicó esto en el sermón de Pentecostés, ¿verdad? Nosotros, creyendo en Dios, aceptamos las promesas, no solo para nosotros como individuos, aceptamos la promesa de Dios para toda mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos, y yo voy a expresar mi fe en lo que Dios ha garantizado, en lo que Dios ha prometido, por recibir esta marca de Dios en mí y en mis hijos. Es la idea. Dios promete fidelidad para toda la familia y para las generaciones que siguen. ¿Ok? En términos generales. Y vamos a volver a este tema en otra clase, pero yo creo que por el momento es suficiente decir lo que dije. Muy bien, ayúdame Pedro, por favor. Aquí dice literal en el medio de página 26. Aquí se corta la raíz de la propagación de la raza. Lamento ser tan gráfico, pero es lo que es. Y habla de la limpieza en la fuente de la vida. De esta manera la circuncisión es un símbolo, una señal de limpieza. Hay muchas señales en el mundo. Cada sello es una señal, pero cada señal no es un sello. Algunas señales también son garantías o compromisos. Ese es el significado de un sello. Y ese implica el compromiso de quién? De Dios. De Dios. Muy bien. También hay otro ejemplo aquí de un anillo del matrimonio. Aquí tengo un anillo de matrimonio es otro ejemplo de una señal que también sella. El anillo de matrimonio es una señal de amor y fidelidad. Esta señal también es un sello. Es un sello en el sentido de compromiso. ¿Y qué es lo que la persona que lleva este sello está prometiendo? Fidelidad y amor. Y está garantizando esta fidelidad y amor. Y el señal implica eso. Sí. La señal y el sello. Es más que señal. Entonces apunta, esta señal señala, apunta a mi matrimonio, pero también es más, es sello. Es una expresión de un compromiso de ambas personas. Y un recordatorio. Un recordatorio de ese compromiso, de fidelidad y amor. Porque el matrimonio humano obviamente tiene defectos y fallas y fracasos. Pero el compromiso de Dios no tiene fracaso. El compromiso, el matrimonio y también este sello
es un símbolo de otro sello, un símbolo de otra cosa perfecta. El compromiso de parte de Dios para siempre ser fiel a su pueblo nunca falla. Muy bien, en el caso de Génesis 15 y la circuncisión fue una señal. ¿Quién está firmando en la circuncisión? Obviamente, no es Abraham ni es Isaac, es Dios, ¿verdad? Abraham ni Isaac no están firmando nada, Dios está firmando, simbolizando algo, a Abraham y obviamente a Isaac también. Como una señal, la circuncisión del Antiguo Testamento simboliza purificación y limpieza. También es un compromiso, como ya hemos dicho, una promesa, una garantía de parte de Dios a hacer lo que la señal simboliza. Y por eso siempre usamos las dos palabras, señal y sello. Dios está de parte de Dios de hacer lo que la señal simboliza. Luego veremos que este significado del sacramento es aún más claro en el Nuevo Testamento. Vamos a ir allá. Significa una señal que también es una promesa. Los sacramentos son señales y sellos. Dios está mostrándonos algo por medio de los símbolos. Está simbolizando el Evangelio, comunicándolo en estas diversas maneras ilustrativas y las dos maneras que se ven en el Nuevo Testamento. Y no tan solo está simbolizando el Evangelio, sino también está prometiendo el Evangelio a nosotros, su pueblo. ¿Ok? Por eso, señal y sello. Descansamos un ratito.